¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Cierres de empalme para instalaciones aéreas y subterráneas. Me complace en presentarles a José Carlos Aguilar Franco, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos, capacitaciones y soluciones en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Les reitero mi nombre, es José Carlos Aguilar Franco. Estoy aquí en la empresa Fibras Ópticas de México como ingeniero especialista en capacitación de producto. Tengo ya unos años de experiencia trabajando con fibra óptica, instalación, mantenimiento, incluso desde el tema de la producción de la misma. Entonces, los invito a que cualquier duda que tengan la vayan colocando en la sesión de preguntas y respuestas. Al final vamos a tratar de responderlas todas. En caso de que haya alguna que no tengamos la respuesta, no se preocupen, no va a haber manera de que no se vayan con su respuesta. Por lo cual, las preguntas que no puedan ser respondidas en este webinar van a ser respondidas posteriormente vía correo electrónico, entonces no hay ningún inconveniente. Pues bueno, sin más, bienvenidos a este webinar Cierres de empalme para instalaciones aéreas y subterráneas. El cierre de empalme, a final de cuentas, es uno de los elementos más importantes con los que vamos a contar al momento de trabajar con fibra óptica, ya que cuando nosotros accedemos a a un cable de fibra óptica, estamos rompiendo la integridad, ese ambiente controlado que cuenta el cable al momento de estar sellado completamente. Entonces requerimos darle un elemento mecánico para reinstaurar esa hermeticidad que debería tener el cable por naturalidad. Por eso es tan importante el colocar cierres de empalme, también para hacer la unión entre bobinas. Pero bueno, vamos empezando hablando de lo más básico ya hacia lo más especializado. Primero que nada, denme un segundo porque no está cambiándome esto. Equipo de merca, ¿me pueden apoyar, por favor? Una disculpa, ya ven, es los errores que suceden cuando uno está trabajando en vivo. Donde dice siguiente, por favor. Abajo, ahí, te agradezco mucho. Ok, planta externa. La red de planta externa es toda infraestructura exterior, ya sea aérea o subterránea, en el cual comienza en la cabecera de los operadores de telecomunicaciones y termina dentro de un espacio en la entrada del cable conocido como acometida. A final de cuentas, lo que estamos buscando nosotros con un tema de fibra óptica es llevar esta fibra hasta un cliente final, por lo cual existen cierres de empalme enfocados para cada parte de esta red que vamos a trabajar. No es el mismo el cierre de empalme que se va a utilizar para una cometida que se va a utilizar para una unión de bobinas. Entonces es muy importante el saber dónde vamos a colocarlo. Por lo mismo, es muy importante saber en dónde vamos a colocar nuestra red. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de construcciones de planta externa. Antes de comenzar a diseñar una red de fibra óptica, es importante determinar junto con el usuario final dónde va a ser construida esta red. Tomemos en cuenta una cosa, existen tres situaciones en las cuales podemos hacer la construcción de la fibra óptica, la instalación. Pero en realidad solamente algo que no sea tan especializado, lo más común son dos, que son aérea y subterránea, también existiendo la submarina. ¿Ok? La aérea es toda aquella instalación que va a ir instalada por medio de postería. La desventaja que podemos llegar a tener con esta es que para empezar, los cables están muy expuestos, la contaminación visual es muy alta. La ventaja es que es una instalación fácil, entre comillas, es muy sencilla hacer la instalación. Y la subterránea, ¿qué ventajas tiene? Para empezar, podemos tener un cable más protegido al no tener la intemperie todo el tiempo, esto siempre y cuando hagamos correcta la instalación. Podemos tomar también el tema de que la contaminación visual es nula. Básicamente lo único que vamos a encontrar de esta red que sea visible van a ser las tapas de nuestros registros, pero es algo que se puede, ¿cómo decirlo? Queda bien con el entorno, o sea, no se ve como algo agresivo como se vería en tal vez la postería. La desventaja es que, por ejemplo, para el mantenimiento es mucho más complicado, incluso la instalación inicial es a veces un poco más complicado. Ahora, un dato muy importante a saber es que en Latinoamérica la instalación subterránea solamente es un 30% de la instalación. Esto solo en Latinoamérica, en Norteamérica, en lugares primermundistas, es mucho mayor ese porcentaje porque van enfocados hacia que también haya un tema visual que sea agradable. Y tenemos un 70% de instalación aérea. Esta es una clara demostración de la importancia de costos en los proyectos. La implantación aérea, incluso en fuertes impactos visuales, en áreas densas, tiene realización rápida y es muy barata. Bueno, no es que sea la cosa más barata del mundo, pero a comparación con lo que sería instalar desde cero todo el tema subterráneo, sí tenemos una gran ventaja. Ok,
Comparativo entre tipos de instalaciones. Las instalaciones aéreas y subterráneas que se implementan en zonas urbanas o rurales tienen sus pros y sus contras. Para determinar cuál es mejor opción, es conveniente realizar un análisis tomando en cuenta los siguientes puntos. Vámonos aéreo y subterráneo, tomando en cuenta que subterráneo tenemos dos variantes, lo que es enterrado directamente o por ductería. Enterrado directamente es cuando tenemos un cable que puede llegar a soportar el peso de lo que sea que le vayamos a colocar encima, como lo sería tal vez un cable armado. Y en ductería son cables que no se van a poder enterrar, sino que se van a tener que inyectar, por así decirlo, al ducto de diferentes maneras, jalado, tirado, por medio de fibra soplada, dependiendo. En cuanto a estética, el aéreo no es para nada estético, al contrario. E incluso con la manera en la cual lo manejamos en Latinoamérica, que muchas veces no seguimos las normativas, se ve incluso mucho peor. Y en cuanto a subterráneo, es bastante estético justamente por lo mismo. Como está subterráneo, no lo alcanzamos a ver y se ven mucho mejor los lugares. En cuanto a costo de instalación, el que es aéreo y el que es enterrado son relativamente bajos. ¿Ok? Al final de cuentas, por ejemplo, en el que es enterrado, literalmente solamente ponemos el cable y una vez que ya está dentro del registro y lo llenamos de tierra. En el de ductería, si llega a ser regular, tirándole a alto, o sea, es regular si es que se usa una infraestructura existente. Si no, se eleva el precio de este. La facilidad de instalación, dependiendo cuál sea el flujo vehicular, va a ser un costo bajo o costo alto, dependiendo de dónde sea que lo queramos colocar. La protección de la fibra, en cuanto a aire y enterrados directamente van a ser protecciones bajas, al final de cuentas van a estar más expuestos a la intemperie. Y tenemos una protección mucho más alta cuando estamos trabajando con ducterías. La identificación de la red es mucho más sencilla poder identificarla de manera aérea, eso es cierto. Cuando está enterrada directamente es un poco más complicado. Y en ductería, el estar siguiendo los ductos puede ser una manera un poco más sencilla también de llegar a identificarla. Obviamente todo esto con sus respectivas herramientas. En cuanto a los daños, por fauna, por clima y otro tipo de factores, son daños muy regulares en los cables aéreos. Cuando los colocamos ya directamente enterrados por fauna es poco, lo que más puede llegar a afectar tal vez sean roedores. Eh, por clima no se va a ver tan afectado porque va a estar bajo tierra. Y en el caso de que sea por ductería, todo esto va a estar muy baja la posibilidad de error, por lo mismo que vamos a tener este mismo cable protegido dentro de los ductos instalado de manera subterránea. Ahora, ¿qué elementos vamos a utilizar al momento de trabajar con planta externa? Primero que nada, el cable de fibra óptica, que es el núcleo de nuestra red, es el núcleo que va a llevar toda nuestra información. Los herrajes, que van a ser aquellos que se van a encargar de proteger, de albergar, de sostener nuestro cable. En caso, por ejemplo, hablando de manera aérea, también existen herrajes para registros. Los cierres de empalme, que son de los que vamos a hablar ahorita más adelante, ya 100% enfocados. El distribuidor, que también es una manera de hacer una protección de un punto de demarcación y de cambio por ejemplo, de cable de planta externa a planta interna, los distribuidores también. Splitter y CWDM, que es una parte vital y muy importante al momento de que estamos hablando de una red GPON. Las empalmadoras y los equipos de medición, que son muy especializados para el tema de la fibra óptica, y los registros. ¿Okay? Registros que son los que van a estar enterrados directamente. Ahora, ¿qué puntos tengo que considerar cuando voy a hacer la elección de mi cierre de empalme? Ya hablando directamente del cierre. Primero que nada, tengo que tomar en cuenta el tipo de cable que voy a tomar. Ok, aquí estoy nada más poniendo dos tipos de cable, que es una DSS y un figura 8. Realmente este que estamos viendo aquí en pantalla se podría decir que es figura 8, pero vamos enfocado hacia lo que es un flat, es un cable flat, es un cable plano de microdistribución. Pero se requiere saber por qué, porque cada uno de los registros, perdón, de los cierres de empalme van a tener un diámetro diferente. Entonces requerimos saber qué diámetro tiene nuestro cable, qué tipo de cable voy a utilizar para saber el registro. Requiero saber si mi cable va a llevar algún mensajero para sostenerme este mensajero. Requiero saber si es un cable que va a ser autosoportado. Son todos los detalles que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la instalación. Ahora, de igual modo, al momento de considerar la elección de los cables, también tenemos que considerar la elección de los herrajes para estos mismos. Tanto el herraje de sujeción como el herraje de suspensión. A final de cuentas, los herrajes van a cambiar, van a variar, se podría decir. Eh, entonces el herraje de sujeción es el mismo que se va a utilizar al momento de hacer un figura 8, que se va a utilizar cuando hagamos una DSS, o que se va a utilizar si hacemos un cable que va a necesitar lashing. Misma situación al utilizar herraje de suspensión.
Un herraje de suspensión para ADSS va a tener un cojín de neopreno que se va a asegurar de mantener la integridad del cable, de no apretarlo de más. Un herraje para figura 8, para cable mensajero, va a ser un herraje un poco más rústico, es un herraje que va a atrapar nuestro mensajero y es con fuerza bruta. Entonces, es muy importante saber hacia qué punto estoy tomándolo en cuenta. Para hacer las uniones de los cables y así poder extender nuestra red de fibra óptica, utilizamos lo que son los cierres de empalme. ¿Ok? Estos pueden ser utilizados tanto de manera aérea como de manera subterránea. En general, el mismo cierre de empalme que se puede colocar colgado de manera aérea, también se puede colocar dentro de un registro, siempre y cuando tomemos en cuenta unos factores que ahorita vamos a ver un poco más acerca de ellos. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que los carretes de fibra óptica tienen longitudes limitadas. ¿Ok? No podemos hacer un carrete que cubra toda mi red. ¿Ok? Lo estándar es que sean cables con una longitud de 4 kilómetros. ¿Ok? Por lo mismo, nosotros cada 4 kilómetros vamos a tener que colocar un cierre de empalme. ¿Esto por qué? Porque, como mencionaba, el cable se requiere restaurar una integridad, por lo cual no puedo simplemente hacer los empalmes y dejarlos sueltos. Requiero darle algo que los selle, que se encargue de que la unión de mis fibras vaya a estar segura, vaya a estar resguardada, más allá de nuestra manga de empalme. Por lo cual es muy importante tomar esto en cuenta. Cada 4 kilómetros siempre vamos a colocar un carrete. Perdón, cada 4 kilómetros, que es lo que va con carrete, perdón, siempre vamos a colocar un cierre de empalme. Ahora, y hable de las bases y cosas que te voy a considerar. Vamos a la pregunta más básica, que es un cierre de empalme. ¿Ok? En este momento, me permiten un segundo para las... A ver, permítanme un momento. Jenny, ¿me puedes apoyar para checar las preguntas, por favor? A ver, espera. Ok, ¿puedes liberar la primera? Sí. Ok, en este momento en sus pantallas va a estar apareciéndoles una pregunta. ¿Qué me gustaría hacer antes de entrar bien al detalle de esto? ¿A cuál cierre de empalme se le conoce como cierre de segundo nivel? ¿Al cierre FTTX, al cierre tipo domo o al cierre horizontal? ¿Me pueden apoyar a irlas contestando, por favor? Esto es completamente anónimo, pero es más que nada para darle un dinamismo y para yo también poder ver cómo estamos en cuanto a los conocimientos genéricos de los cierres de empalme. En lo que contestan, con su permiso voy a tomar una bebida porque la garganta se me está secando. Que voy a dar unos segundos más para que contesten. Va. Voy a mostrar en este momento los resultados en la pantalla. La mayoría dijo que el cierre FTTX con un 46%. El cierre tipo domo lo dijo un 26% y el cierre horizontal también un 26%. Bueno, efectivamente, en esta ocasión la mayoría tuvo la respuesta correcta. Es el cierre FTTX el que se le conoce como cierre tipo domo. Entonces, ¿me puedes ayudar a aplicarle la siguiente, Lenny, por favor? Te agradezco mucho. Ya lo puedo manejar yo. Va. Vamos a empezar a ver todos los cierres de empalme. Vamos a empezar primero con la generalidad de lo que es un cierre de empalme. Un cierre de empalme nos permite dividir o hacer uniones de la fibra óptica. De acuerdo a la especificación de Telecordia GR771 Core, están destinados a restablecer la integridad mecánica y ambiental de uno o más cables de fibra óptica. Por eso hablo mucho de que es volver a brindar un ambiente seguro, porque nosotros cuando tenemos un cable de fibra óptica, este ya tiene una integridad mecánica y una integridad ambiental. Esto al estar construido de esta manera, para asegurarte que no entre aire, que no entre polvo, que no entre agua. Cuando nosotros accedemos a este cable, estamos rompiendo esta integridad, por lo cual requerimos reinstaurar esta integridad. Para eso es que se utilizan los cierres de empalme. Ahora, ¿qué función van a tener los cierres de empalme? Estos se van a encargar de controlar y soportar distintas condiciones ambientales y darle un ambiente controlado, como lo estaba mencionando, tal y como lo sería, por ejemplo, el tema de resistencia al agua, resistencia a la lluvia. Hablo de agua cuando está sumergido, lluvia cuando estamos lanzando chorros constantes, pero que no van a ser permanentes, el sol y la nieve. Estamos hablando de que un cierre de empalme está diseñado o debe estar diseñado un cierre de empalme que esté horizontal, un domo, están diseñados para durar 25 años, 20 años y que no tengamos que hacer una reinstalación de estos, un cambio de estos.
Por eso también es muy importante el hacer una elección correcta de un cierre de empalme para no tener que posteriormente hacer algún cambio. Ahora, dependiendo del medio ambiente al que será sometido el cierre de empalme y al funcionamiento que se espera de que éste desempeñe, se considerarán los requisitos generales mecánicos y de medio ambiente que el cierre de empalme deba cumplir. Los cierres de empalme suelen tener un alcance entre menos 18 grados hasta 40 grados. Esto es un promedio. La realidad es que sí pueden soportar un poco más amplio este espectro en cuanto a temperaturas, pero esto es para que la fibra no esté expuesta a cambios tan radicales. ¿Ok? Hay ocasiones, bueno, no sé si les ha tocado trabajar directamente con cierres de empalme, pero han habido incluso ocasiones en las cuales me ha tocado estar en un lugar muy frío, que están trabajando con un cierre de empalme, y cuando lo abren, el ambiente interno del cierre de empalme no es tan frío. ¿Por qué? Porque está ambientalmente sellado, incluso muchas veces con una presión negativa. Entonces es muy importante saber el cierre de empalme que voy a utilizar para poder elegirlo correctamente. ¿Qué funciones va a tener un cierre de empalme? Va a permitir reparaciones, agregar longitudes a lo que sería el cable o derivaciones, ¿ok? Muy importante tomar en cuenta que nosotros cuando tenemos una fractura del cable vamos a requerir hacer una reparación de esta, ¿ok? Cuando hacemos esta reparación requerimos colocar nuestro cierre de empalme en este. Este se va a instalar dentro, bueno, sobre el cable o dependiendo de la normativa, igual ahorita vamos a ver un poco más acerca de la normativa, para poder entregar el servicio correctamente. Esto a final de cuentas lo estamos haciendo para poder llegar a entregar el servicio a nuestro cliente final. ¿Okay? Todo esto es con el afán de brindarle servicio a nuestro cliente. Ahora, vamos a hablar de los tipos de cierres de empalme. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos y viendo qué es lo que lo caracteriza, qué es lo que hace a cada uno lo que es. ¿Va? Tipos de cierre de empalme. Ok. Fusion Guard se enfoca en la fabricación de una línea completa de cierres de empalme horizontales tipo domo y FTTX, con productos aplicables para FTTH, así como para el tema de la reparación de la fibra. El más común y el que vemos, que es como el que estamos viendo en esta fotografía, es el cierre horizontal. Los cierres horizontales proporcionan la entrada y la salida del cable en ambos extremos del cierre. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones que incluyen el empalme de la fibra, el acceso del cable tensado. Aquí tenemos alguno, Lenin. Este es FTTX. Ahorita, si no, ahorita checamos el otro. Este es FTTX. Ok, ahorita vamos a mostrarlo con imágenes y aquí tenemos algunos para mostrar, pero ahorita mostramos tanto el domo como una diferencia entre los FTTX estándar, como una solución un poco diferente que nos ayuda a tener una mayor gama de posibilidades al momento de entregar nuestro servicio. En cuanto a cierres horizontales, tenemos una variedad muy grande que pueden ir desde pocos empalmes hasta una cantidad muy amplia de empalmes, tomando en cuenta lo siguiente. Lo que lo hace horizontal es la manera en la que entra y sale el cable. Quiere decir que entra por un lado y siguiendo esa misma dirección, pero del lado contrario, es por donde va a salir mi cable. Eso es lo que hace ser un cierre tipo horizontal. Hay muchos, ¿ok? Estos solamente son algunos de los que pueden llegar a ver. Por ejemplo, un cierre horizontal es de 26 empalmes, que parece como se le conoce a veces en cuanto al tema más informal, como el cierre tortillero. ¿Sí? Suena un poco chistoso, pero es lo que a veces se le conoce así. Cierres de 48 hilos, cierres de 60, de 96. Lo que va a decirnos cuántos hilos va a poder albergar este empalme no es cuántos hilos individuales van a poder entrar, sino cuántos empalmes individuales va a poder llegar a soportar. Esto tomando en cuenta las charolas de empalme. De 96, hablando de serie I, una serie P de 144, llegando hasta 288, y esto no nos limita, realmente podemos llegar a tener muchísimos más. Ahora, algo que caracteriza mucho este tipo de cierres de empalme, que igual ahorita más adelante vamos a explicarlo bien, es el factor IP68. ¿Okay? Hablando a grandes rasgos, esto quiere decir que va a tener una protección completa contra polvo y contra agua. Este tipo de cierres, ¿por qué nos brinda un factor IP68? Muy sencillo. La razón por la que estos cierres nos va a brindar esta posibilidad es debido a que son cierres que están pensados para permanecer ahí años. ¿A qué me refiero con esto? No es un cierre al cual vayamos a tener que cada semana, cada mes, estar teniendo que abrirlo para hacer una derivación, para hacer un mantenimiento y mucho menos. Por lo cual, una vez que nosotros lo sellamos, que ponemos bien el empaque, si necesitamos poner los sellos, los ponemos. Si necesitamos poner cinta vulcanizada, la colocamos. Una vez hecho esto, una vez colocado el gel, la realidad es que no tenemos por qué volver a abrirlo. Por eso podemos asegurar un tipo de factor IP68. ¿Ok? Ahora,
Vamos a cambiar a tipo de cierre. Vamos hacia el tipo de cierre tipo domo. ¿Ok? Los cierres domo, que son también conocidos como cierres verticales, permiten los cables de entrada al cierre dentro de solamente un extremo. Es decir, la entrada y la salida vienen de solamente un lado. Estos cierres se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo empalmes y derivaciones. Voy en este momento a levantar este que está pesado. Ahí les va. Esto es más o menos lo que es un cierre tipo domo. ¿Ok? Este que tenemos aquí es de 240 empalmes. Es un cierre bastante amplio y tiene la característica, como les menciono, que tenemos que colocar tanto la entrada como la salida solamente en uno de sus extremos. Algo que está muy interesante a comparativa con el anterior, voy a tantito a sacar esto. En estos lo que tenemos que hacer para poder abrirlo es un mecanismo o mecánico o tenemos que girar por medio de tuercas. En este cierre, el mecanismo que tenemos se le conoce como sistema O-ring. Ahí está. Ese sistema lo que hace es que nosotros vamos a levantar la pestaña. Si no es que está sellada, vamos a sellar. Ahí está. Podemos abrir la compuerta de esta manera, quitamos el anillo, igual ahorita esto se lo voy a pasar a Lenin porque él es acá mi asistente en este momento, y podemos en ese momento acceder a nuestro cierre de empalme. ¿Okay? Es la gran ventaja que nosotros llegamos a tener con estos, que vienen ya con sus charolas, viene con múltiples espacios para múltiples charolas para aumentar la capacidad de estos cierres de empalme. Y el sellado es nuevamente, simplemente colocamos, obviamente siempre tomando en cuenta el gel, pasas el anillo, entonces colocamos nuevamente el aro, y nos encargamos ya de hacer el sellado simplemente tirando. Entonces es muy sencillo el poder hacer el sellado de estos cierres. ¿Te va, Lenin? ¿Eh? Ok. Más para dejarlo un poco más visto. ¿Va? Ok, Lenin, ahí te va. Ok. Los cierres tipo domo tienen muchas características, pero una característica principal es que también van a ser cierres con un factor IP68. Vamos a encontrarnos N cantidad de tamaños, de dimensiones, de lo que sea, pero van enfocados hacia lo mismo. Ahora, cierres FTTX, ¿ok? Los cierres FTTX permiten realizar la última derivación en la cual se conecta la acometida. Estos cierres son ideales para el uso de cables de acometida para redes FTTH. Pueden contar con módulos para splitters y también se pueden adecuar acopladores para un rápido y fácil acceso. Ahora, Lenny, ¿me puedes apoyar con la segunda pregunta, por favor? Va a aparecerles en este momento una pregunta y tomando en cuenta el factor que se acaba de mostrar en los anteriores, ahí les va. Un cierre FTTX solamente puede tener un factor de protección IP65. ¿Cierto o falso? ¿Me pueden apoyar con eso, por favor? Tomando en cuenta que tenemos que estar accediendo a él, tenemos que abrirlo constantemente. Voy a darles unos segundos para contestar y mientras vuelvo a tomar agua. Algo de beber. Sin miedo, pueden contestar. Vamos cerrados, va bastante cerrada la votación. Unos segundos más. Va. Les voy en este momento a mostrar los resultados. Tenemos que un 40% dijo que es cierto y un 58%, bueno, es que está cambiando, siguen contestando ahí. En general es un 60-40, ¿ok? En el cual 60% dijo que falso, 40% dijo que es cierto. Ok, ahí les va. En un cierre de empalme común, sí, pero Lenin, ¿me puedes apoyar a darle el siguiente, por favor? Te agradezco. Ok. En un cierre común, sí tendría que ser IP67 y 65. ¿Por qué? ¿Me lo puedes pasar, Lenin? El que te dije que era ese mero. Gracias. ¿Qué sucede con estos cierres? Voy a acercarme un poco. ¿Qué sucede con estos cierres? Esos cierres lo que van a hacer es que son los cierres que se van a encargar de hacer las derivaciones en nuestro cliente. Por eso es que vamos a tener nuestros cables de acometida en esta parte. ¿Ok? Estos cierres nosotros vamos a acceder a ellos. Voy a abrirlo para poder ejemplificar un poco mejor. Porque internamente estos van a estar precargados con distintos módulos
hacia los cuales vamos a tener que hacer la cometida. Por ejemplo, en este caso, este cierre de empalme, en este extremo, cuenta con el tema para hacer el empalme, y del otro extremo va a contar con un splitter ya precargado para hacer la conectorización. ¿Ok? Ahora, ¿qué problema vamos a tener? Nosotros al momento de utilizar este tipo de cierres tenemos que estar constantemente abriéndolos. ¿Por qué? Porque si yo quiero entregar un servicio a un cliente nuevo, tengo que abrir mi cierre de empalme como lo vemos en, en esta foto, tengo que abrir mi cierre de empalme, hacer mi conexión y lanzar mi acometida. Esto quiere decir que yo cada vez que tenga que hacer una conexión, cada vez que tenga que hacer tal vez una limpieza de puertos, cada vez que tenga que hacer la construcción de un nuevo cliente, voy a tener que abrir mi cierre de empalme y lo voy a tener que volver a cerrar. Al estar constantemente haciendo esto, yo no puedo asegurar que mi cierre de empalme vaya a tener un factor IP 65, 68. Por ese tipo de cierres que son más comunes, suelen tener un factor IP 65. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si nos vamos al horizontal de una fibra, es un cierre FTTX utilizado más que nada para temas de reparación, nosotros vamos a tener un factor de protección IP68. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se suele considerar también que vamos a estarlo abriendo sellando. Una vez que se coloca la fibra, puede soportar una fibra, perdón, un empalme, dos empalmes o un acoplador, perdón. Una vez que se coloca, no se planea que se vuelva a abrir. Ahora, algo muy importante. Hay un tipo de cierres de empalme, que son cierres de empalme de rápido despliegue, que lo que los va a caracterizar es que estos sí van a, pese a que también son listos para ser acometidas, van a tener un factor de protección IP68. ¿Cuáles son estos cierres? Son estos. ¿Qué característica tienen estos cierres? Estos cierres ya vienen sellados, ¿ok? Y los puertos vienen diseñados para que nosotros, al momento de hacer la instalación, voy a tomar mi puerto. Hay diferentes tipos de conectores, lo voy a abrir. Esta unión, este sello está con IP68 por lo mismo el empaque con el que contamos, ¿ok? Ahora, el conector que voy a utilizar es un conector especializado que simplemente voy a llegar, voy a conectar, voy a girar y listo, ya quedó mi acometida. Por lo cual el cierre tal cual nunca se abrió, porque mi conexión ya está internamente aquí. Entonces, esto me va a hacer que yo, en mis derivaciones, pueda tener un factor de protección IP68. Esto es muy importante porque hay momentos, por ejemplo, como en la instalación subterránea, en el cual los registros suelen llegar a inundarse. Y no es porque esté mal diseñado el registro, mucho menos. Simplemente hay veces que, pese a que le hagamos accesos para que el agua fluya, al final de cuentas el agua arrastra cosas hacia el registro y puede ser que entre plantas, suciedad, basura, se lleguen a tapar y se lleguen a inundar los registros. Muchas veces por eso no se pueden hacer unas derivaciones correctas con un cierre de factor IP65. Al final de cuentas, al tomar esto, si se inundaba, teníamos un problema de fallas en cuanto al servicio que teníamos que entregar, pero cuando colocamos un cierre que sea FTTX, que tenga un factor IP68, nos aseguramos que pese a que se llegue a inundar el registro, yo voy a tener un servicio óptimo. Obviamente requiero que se vacíe para poder entregar un nuevo servicio, pero no es lo mismo así tengo que abrir nuevamente yo mi cierre para darme cuenta que mi cierre ya está completamente lleno de lodo, de suciedad, de insectos. Que por eso es tan importante también tomar en cuenta el factor IP con el que yo voy a querer trabajar en mi red, perdón. ¿Qué herramientas básicas son las que se van a utilizar al momento de tener un cierre de empalme? De lo más genérico que tenemos, una empalmadora, ¿okay? Que es la cosa más común, el equipo, alcohol, para la limpieza siempre es muy importante, cortadora de precisión, toallas presaturadas, mangas de empalme para hacer el empalme justamente, las pinzas de corte para el tema del trabajo con el cable, así como un desarmador para el miembro central de refuerzo, ahorita vemos cómo se coloca, tijeras para Kevlar, desforradora 3 en 1, desforradora de tubo holgado, desforradora de cable. Cada uno de los cierres va a tener su manera de colocarse. Por ejemplo, de manera subterránea, los cierres tipo domino, los cierres horizontales, suelen estar en temas de distribución, de una red troncal. Hablamos de red troncal de la red que va a tener mayor densidad de fibras y es en el cual vamos a colocar este tipo de cierres. Obviamente jugando más que nada, jugar es de una manera de decirlo, con el tema de la densidad de fibras con la que voy a trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, puedo colocar un tipo domo en un manhole, luego un horizontal en un L2, o lo puedo colocar en un cónico,
y ya puedo utilizar un cierre FTTX ya directamente hacia uno de los domos para hacer el servicio final. O sea, es simplemente jugar con la distribución que quiero. Pero es el tipo de situaciones en las cuales se deben instalarse. Los cierres grandes, IP68, se suelen instalar en la red troncal, en la red de distribución principal, y en el tema de la acometida es donde ya trabajamos con el tema de los de acometida. Y en la área es muy similar, ¿ok? Aquí estamos obviamente tomando un ejemplo muy pequeño por la fotografía más que otra cosa. Sin embargo, esto suele ser en dimensiones muy grandes, ¿ok? El tipo domo suele ser el que va a estar en nuestro anillo troncal o también un horizontal de muy alta densidad. Luego vamos a utilizar un cierre de distribución. El cierre de distribución se va a encargar de simplemente llevar las fibras hacia donde queremos. Y el FTTX es donde acaba mi distribución, voy a lanzar las acometidas hacia mis clientes finales. ¿Ok? Es muy importante también considerar dónde lo voy a colocar por lo mismo. Ahora, ¿qué características son las que tienen los cierres de empalme? Primero que nada, trabajando con Telecordia, Telecordia es la normativa sobre la cual vamos a enfocarnos al momento de trabajar con cierres de empalme. Esa normativa nos va a indicar sus funciones y sus características. ¿Ok? Es la que pueden consultar. Alberga fibra y cable. Los cierres de empalme son útiles para empalme, perdón, para almacenar cable, siendo de gran ayuda si se cometen errores a la hora de empalmar o si es necesario hacer una reparación. También permite el movimiento de la fibra debido a cambios térmicos. Eh, Cuando estás aprendiendo, por ejemplo, a trabajar con fibra óptica, hay muchas veces que este extra de 2 metros que dejamos de fibra dentro del cierre de empalme es lo que nos ayuda a poder hacer la instalación, sino muchas veces entre errores y errores al momento de empalmar, que empalmé y no metí la manga de empalme, que resulta que mi empalme no lo hice bien porque mi corte no estaba bien realizado, todo ese tipo de errores. Es muy importante el poder dejar el almacenamiento. También si llega a haber algún error, tenemos que tomar algún punto para poder hacer la reparación. Útil en derivaciones. Una derivación es la unión entre la línea de distribución y el cliente final. Dentro del cierre se realiza la fusión del cable de derivación con las fibras que provienen del cable de salida, recordando ordenar los tubos delgados no utilizados. Eh, pues bueno, es lo mismo. El cierre FTTX es el que nos va a brindar el servicio de derivación, entonces es considerar también este punto. Ahora, vamos a lo que es la protección IP. Ok, estoy hablando de protección IP65, IP68, solo para dejar muy en claro qué es la protección IP. Las certificaciones IP, que es Ingress Protection, se refiere a la protección contra el ingreso de objetos que invaden el conector de cualquier tipo, en el cual tenemos, vamos a verlo ahorita como X y como Y para hablar del primer número y el segundo número. El primer número, que es la X, en este caso, es una escala del 0 al 6 y nos va a hablar sobre la protección de ingresos de sólidos. Y en el caso de la Y, estamos hablando de la escala del 0 al 8 y es una escala de ingreso de líquidos. Para verlo un poco más explicado, vamos a ver esta tabla. Vamos a empezar con lo que sería la X, ¿ok? En el cual tenemos IPX, es 0 sin protección, 1 con un diámetro mayor de 50 milímetros, 2 diámetro superior a 12 milímetros, 3 diámetro superior a 2.5, 4 diámetro superior a 1 milímetro. Cuando estamos hablando de una protección IP5, es que tiene una protección al polvo, y cuando es una protección IP6, es totalmente estanco al polvo. ¿Ok? Quiere decir que nada de polvo va a poder entrar a la unidad que estemos protegiendo. Ahora, en cuanto a la resistencia a los líquidos, que en este ejemplo sería la Y, tenemos que el 0 es sin protección. 1, un goteo vertical, o sea, literalmente solamente gotas. 2, un goteo vertical con una inclinación de 15 grados. 3, pulverización. 4, salpicaduras. 5, ya estamos hablando de un chorro de agua lanzado. No estamos constantes, solamente estamos lanzado, porque el 6 ya es un chorro de agua constante. ¿Ok? Por ejemplo, un IP65 es totalmente estanco al polvo y puede soportar chorros de agua tal como lo sería tal vez la lluvia. ¿Ok? El 7 es con inmersiones temporales de 30 minutos a 1 metro de distancia y el 8 es una inmersión permanente, por lo cual si nosotros estamos hablando de un factor IP68, es un cierre de empalme que va a ser totalmente estanco al polvo y va a tener una inmersión permanente donde nosotros lo queramos colocar. Por eso es tan importante el factor IP de los cierres. ¿Qué protección IP tienen los cierres de empalme? El horizontal tiene un factor de protección IP68, al igual que el domo. ¿Ok? Es decir, los de distribución y almacenamiento. Y los cierres FTTX genéricos van a tener un factor de protección IP65.
Que recordemos que tomando cierres más especializados, que son FTTX, podemos llegar a obtener un factor de protección IP 68. Ahora, hablando en temas de derivaciones, de puertos, algo que tenemos que tomar en cuenta es el número de puertos con los que voy a trabajar. ¿Ok? El número de puertos se refiere a la cantidad de entradas y salidas del cierre. Es importante tomar en cuenta al momento de seleccionar un cierre de empalme, ya que el número de puertos determinará la cantidad de derivaciones posibles y la posibilidad de futuras ampliaciones. Por ejemplo, yo tengo contratado un X compañía de internet en mi casa y resulta que por situaciones no se esperaba que Guadalajara creciera tanto. Y resulta que nos quedamos sin puertos en el lugar en el que estaba viviendo. ¿Okay? Fue un tema en el cual tuvieron que mandar a hacer una ampliación. Tuvieron que cambiar un splitter de 1x8 por 1x16. La razón por la que pudieron hacerlo es porque pese a que el splitter era solo de 1x8, el cierre de empalme era de 16. Entonces había manera de colocar los cables extra que iban a salir para poder entregar los servicios. ¿Okay? Por eso es tan importante el tomar en cuenta desde el inicio de mi planificación de la red los puertos con los que voy a trabajar. De igual modo, esto ya no hablando tanto en cuanto a cierre FTTX, sino a cierre horizontal y cierre tipo domo, la capacidad de empalmes con las que voy a trabajar. Los cierres de empalme, en final de cuentas, como ahorita les mostré en el tipo domo que vimos aquí, se va a dividir según la capacidad y número de fibras que puede alojar. Eso se puede determinar según el número de charolas de empalme que va a contener en este. Otro factor importante es el almacenamiento de fibra. Justo como lo vimos, suele almacenar de 1 a 2 metros, se suele almacenar debajo de la charola para futuras ampliaciones. Y el almacenamiento de splitters, ¿ok? Estos son los que nos van a hacer que la red sea una red GPON, ¿ok? Una red punto a multipunto, nos van a ayudar a hacer derivaciones y esto dependiendo de la topología de nuestra red. Otro punto a considerar también es la compatibilidad con diferentes cables. ¿Okay? Las especificaciones que se deben considerar del cable óptica serán las siguientes. El diámetro del cable, máximo y mínimo, la cantidad de fibras con las que vamos a trabajar y en caso de que tenga algún miembro central de refuerzo. Ahora, si es que el diámetro de mi cable no está siendo correcto, tenemos que considerar el utilizar algún elemento extra para poder asegurar que el cable sea correcto. Por ejemplo, en este caso, suele utilizarse una cinta vulcanizada. Si tengo un cable de un diámetro muy pequeño y yo lo sello así mi cierre de empalme, voy a dejar mucho espacio porque mi cable no está diseñado para abarcar todo el espacio de mi empaque. Por lo cual voy a requerir colocarle cinta vulcanizada para engrosar mi cable y asegurarme que el servicio sea óptimo y que el sellado de mi cierre de empalme vaya a ser óptimo. Cantidad de fibras, conocer la cantidad de fibras que tendrá nuestro cable nos ayudará a decidir también el cierre de empalme a utilizar. Y como mencionaba, el miembro central de refuerzo, hay que considerar la fijación. Ahora, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos tanto el tema para el miembro central de refuerzo como los cables de aterrizado. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos algún cable, figura 8, por ejemplo, necesitamos aterrizar nuestro mensajero. Y por eso es tan importante también considerar el aterrizaje de estos mismos. Ahora, perdón, me falta, ahí está. También hay que considerar dónde voy a hacer la instalación de mi cable. Ya hablamos de aéreo subterráneo, pero también tenemos que ver si va a ser en planta externa o en planta interna. Las especificaciones de compatibilidad del cable serán las siguientes. Los cierres de planta externa deben de cumplir con ciertas características para poder soportar distintas condiciones ambientales, como sería un factor IP68. Y la instalación por encima del suelo pueden ser las siguientes. De manera aérea, montado en pared, montado en poste y montado sobre mi cable mensajero. Esto dependiendo de la normativa con la que vayamos a trabajar. Recordemos esto. Es muy importante la normativa. Ahora, ¿con qué problemas me voy a encontrar al momento de trabajar con cierres de empalme? Primero que nada, el aterrizar todos los cierres, pero todos los cables que tengan algún elemento metálico. ¿Okay? Muchas veces no lo consideramos y eso puede ser un problema posterior para los operadores que van a trabajar con este tipo de elementos. Accesos intermedios, lo que se le conoce como el sangrado, muchas veces no se hace correctamente y ya vamos a tener algún problema en nuestra red. Espacios y tamaños, tanto internamente como externamente en el espacio en el cual vayamos a colocarlo. El ruteo de los tubos holgados, si no se hace correctamente, podemos llegar a fracturar la fibra dentro del cierre de empalme. El crecimiento posterior que vamos a tener en la red y el sellado incorrecto. Me ha tocado ver situaciones en las cuales un cierre factor IP68 se han quejado de, oye, me entró agua a tu cierre.
checamos la situación y resulta que es porque el empaque no se puso, la cinta vulcanizada no se puso, porque no se puso el gel. Entonces, si no usas los elementos para hacerlo IP68, no va a ser IP68. ¿Ok? Ahora, previo a las últimas partes, quiero hacerles una tercera pregunta. Ya va. Va. ¿Lanza la línea? Va. La normativa de CFE nos permite colocar cierres de empalme directamente en postes. ¿Cierto o falso? Ustedes vayan contestando y ahorita vamos viendo cómo van las respuestas, ¿va? Con confianza. Esto es anónimo, ¿eh? Vamos a dar unos segundos más. Va. Emi, ¿me puedes apoyar a publicar los resultados? En este momento debe estar desapareciendo. Tenemos un 37, 38% de lo que dijo cierto y falso un 61, 62%. Ok. ¿Me ayudas a quitar los resultados, Lenny, por favor? Listo. Gracias. Resulta que es falso. La normativa SFE nos dice que los distintos elementos de la red de fibra óptica, incluyendo cierres de empalme, deben de ser instalados invariablemente a una distancia mínima de 0.50 metros, unos 50 centímetros, a cada lado de la cara exterior del poste. ¿Ok? ¿Esto a qué se debe? Ok, en México nosotros tenemos la red de telecomunicaciones debajo de la red de línea de alta tensión. ¿Ok? Por eso es muy importante que al momento de hacer nuestra instalación, nosotros coloquemos los cierres de empalme y todo aquel elemento 50 centímetros de distancia del poste. ¿Por qué? Digamos que hay alguna situación en la cual CFE requiere trabajar en la parte superior, en la parte de mediana tensión o de alta tensión. Perdón, ahí está. De mediana tensión o de alta tensión, perdón. Y requiere montar su escalera en el poste. ¿Ok? Si nosotros tenemos algún cierre de empalme o algún elemento colgado en el poste, lo que vamos a hacer es entorpecer el trabajo de CFE. Por eso es muy importante colocarlo a esa distancia, porque de esta manera CFE puede llegar, montar su escalera, subir, trabajar en los postes y posteriormente bajar. ¿Ok? Ahora, esto solamente va enfocado a la normativa de CFE. Hay postes que no son de CFE. Tomamos esto porque es la normativa general de México. Sin embargo, si un poste no es de CFE y es un poste que no tiene una alta tensión arriba, no tenemos razón alguna para dejarlo tan alejado de nuestro poste. A final de cuentas, si no hay nada arriba, no van a subir nadie, por lo cual podemos colocarlo directamente sobre el poste. Por eso los cierres de empalme tienen herrajes, tanto para montarse en postes como para montarse en cables. No quiere decir que solamente por ser CFE va a aplicar para todo lo demás. ¿Ok? Al trabajar con postes de CFE, sí, pero si estamos trabajando con postes de cualquier otra compañía, postes privados, postes como sea, es a final de cuentas selección de cada quien, pero también se puede hacer la opción de colocarlos sobre el poste. ¿Ok? Esto, les repito, se aplica tanto para cierres de empalme como para raquetas, etc, etc. Ahora, muy importante, eh, también las alturas con las cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Los cables de acometida que salgan de los cierres FTTX se deben sujetar al cable mensajero y no de la abrazadera del poste. La altura mínima de estos cables debe ser de 5.5 metros en cruce de calles y 4.5 metros en el lado de aceras. Ahora, cuando nosotros vamos a lanzar una acometida, tiene que estar colocado un cable mensajero de algún cable figura 8 o de algún cable mensajero normal. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque la tensión de esta manera se va a cargar sobre el cable metálico y no sobre nuestro cable de fibra óptica. En cuanto a la altura que tenemos que instalar, tomando en cuenta el nivel del suelo, tiene que estar a una altura o de 4.5 metros o de 5 metros de altura para poder librar lo que serían camiones, trailers. Me tocó en una ocasión una instalación que me hicieron a mí, en el cual estaban instalando mi red, la colocan, la tensan, literalmente la dejaron, se van, pero resulta que al momento de tensarla, no dejaron bien colocada y bien tensa la red, entonces bajó, estaba más o menos como a unos 3 metros de la altura del suelo, pasó el camión de basura y se llevó el cable. Entonces tuvieron que regresar a hacer una reinstalación. Por eso es tan importante seguir las normativas.
porque en este tipo de casos, si hay algún error, ya no va a ser error del quien instaló, sino error de quien llevó a cortar, porque también tenemos los vecinos que cortan los cables, son mil y un cosas que pueden llegar a fallar. Pero si nos apegamos a las normativas, vamos a tener una menor posibilidad de tener error. Ahora, muy importante, entre el cable de telecomunicaciones y la baja tensión, tiene que haber una altura entre 1 metro y 30 centímetros, más o menos. ¿Ok? Y de ahí de la baja tensión, vamos a la mediana tensión. ¿Ok? Que ya estaría todavía un poco más arriba. Ok, esta fue la parte de las normativas. Fue al final de cuentas, fue un webinar de 1 hora, no podemos tal vez expandirnos tanto como quisiéramos, pero lo que sí me gustaría es que iniciáramos una sesión de preguntas y respuestas. Ok, en este momento Lenin tiene las preguntas, no sé cómo las hacemos, Lenin. A ver, ¿se puede? ¿Quieren que me traiga a la mesa para poderlas colocar? ¿No? A ver. Te agradezco mucho, Lenin. ¿Pueden apoyar a moverla? La televisión para poder también acercarse. Ahí está. Ok, va. Vamos a ver. Ajá, estoy leyendo para ver cuáles son las preguntas, ¿eh? Muy buen día, gracias por el webinar. De sistema de referencia a la Tierra. A ver, un segundo. De sistemas de referencia a Tierra. ¿Qué capacidad de conducción debe tener el cable armado y cada sierra de empalme? Esta pregunta, ¿quién la hizo? A ver. Emanuel, si me puedes apoyar a reestructurar la pregunta, porque me quedó la verdad un poco de duda. No acabé de entenderla. Ok, Sonia nos pregunta, ¿un cierre de empalme es un elemento pasivo? Efectivamente, un cierre de empalme no va a tener algún elemento activo extra dentro de él. Ok, son enfocados solamente al tema pasivo. ¿Puede mandar información por correo? Vamos a mandar información por medio de correo sin ningún problema. José, perdón. Ahora, Pedro nos dice, ustedes como empresa y organización brindan cursos virtuales que le especialicen a uno con buenas prácticas. Sí, efectivamente, contamos con diversos cursos. Igual ahorita vamos a verlos un poco más, los cursos que llegamos a tener, pero sí, también contamos con cursos. A ver. ¿Entregan alguna constancia del webinar? No, pero de los cursos que se realizan, sí. ¿Pueden hablar del sangrado de fibra? Voy a dar un resumen muy rápido, a final de cuentas es algo que puede ser completamente para un tema diferente, pero el sangrado de fibra es cuando nosotros accedemos de manera intermedia a un cable de fibra óptica en el cual nosotros no requerimos tomar todas las fibras, que requerimos solamente tomar un tubo holgado y accedemos directamente a ese tubo holgado. ¿Okay? Eso sería lo que sería en grandes rasgos el sangrado de fibra. Pero es todo un proceso en el cual tenemos que hacer el corte del cable, la entrada al cable, quitar la cubierta, prepararlo, colocarlo dentro del cierre. O sea, es un proceso que no te podría hablar en 2 minutos de él, o sea, explicándote paso por paso. A ver. Hola, buenos días. En el caso de cajas de empalme, entiendo son para planta exterior, pero para interior de edificios también se pueden utilizar. Sí, sin ningún inconveniente se pueden utilizar. A final de cuentas, o sea, van a tener un factor de protección IP68 que rara vez vas a utilizar dentro de un edificio, pero lo único que va a hacer es alargar la vida útil del equipo. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué tipos de cajas se usan para las ciudades como Canadá, que se están hasta menos 35 grados con la limitante de resistencia? Ok, hay cierres de empalme que van enfocados. Aquí la situación es que los que mostramos son más enfocados hacia México, ¿ok? Pero no quiere decir que no existan para temperaturas mucho más extremas. Entonces, sí hay manera de poder realizar cierres de empalme que van enfocados hacia algún clima mucho más denso, mucho más extremo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Si se quiere hacer, se puede hacer ese tipo de cierres de empalme. Ok. Buenos días. Si no está permitido poner cierres de empalme en postes, para el caso de cierres de empalme tipo domo, ¿cómo se debe colocar si es fibra ADSS? En este caso se tiene que colocar de igual manera sobre el cable. Tiene unos cerrajes especiales, el cierre tipo domo, me parece que este no los tiene, no, este estaba diseñado para registro, pero tiene unos cerrajes especiales para colocarse directamente sobre cable. Entonces se tendría que colocar directamente sobre el cable. Al momento de hacer el presupuesto de nuestro cable para saber el bando y la resistencia, tendremos que considerar también el peso de los elementos que se le van a agregar. ¿Puedes apoyar?
¿Podrían compartir la grabación del webinar? Claro que sí, la van a encontrar en nuestra página de YouTube. Vamos a enviar información del mail. A ver. Yo aquí tengo 6 preguntas que habían dicho que vamos a responder, pero no respondimos. México, ¿cuál es la práctica más común de los operadores de telecomunicaciones, tanto los grandes como los pequeños? ¿Desplegar fibra enterrada o subterránea? En cuestiones de inversión, decidir una u otra. Ok, en estos casos en México tenemos un 70% de instalación aérea, más que nada justo por los costos. De igual modo te invito a, a ver, un segundo, Sonia, de igual modo te invito a que te acerques con nuestro equipo comercial o en caso de que tengas algún proyecto que quieras realizar para que ellos te puedan dar un presupuesto y también puedas más o menos darte una idea y elegir sobre qué área te vas a trabajar. ¿Ok? ¿Se puede instalar cable de fibra óptica dentro del mismo ducto donde va el cable tendido eléctrico? Esto para el caso de instalaciones canalizado. Sí se puede, pero va a depender tanto del diámetro del cable de fibra como del cable perdón, como del diámetro del cable eléctrico. ¿Ok? Al final de cuentas, si el tubo es muy grande, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Más que nada es esto, es conocer los diámetros y el desgaste que se le puede dar al cable. ¿A qué hace referencia la serie I o la serie P de los cierres horizontales? La serie I suele ser una serie un poco más económica, que también en cuanto a estética son mucho menos vistosos. Y la serie P son cierres profesionales, son cierres que tienen características mucho más sencillas, como lo podría ser, por ejemplo, en lugar de un sellado por medio de tuercas, es un sellado mecánico de rápido acceso. ¿Ok? Entonces, es eso lo que hace la diferencia entre un serie I un serie I y un serie P. ¿Me pueden pasar el número de parte y el datasheet del cierre tipo domo fabricado en material mecánico, metálico? Con mucho gusto puedes comunicarte con el área comercial para no pasarte, o sea, no te digo que te lo pase en este momento el código, pero para que ellos te puedan hacer llegar la información. Te agradezco mucho, Carlos. Ok, vamos con Sonia. En los cierres de empalme FTTX, que son de 16 puertos, preparado para crecimiento, una vez que ocupamos 10 o más puertos, se afecta en la velocidad de transmisión del Internet de los usuarios, cada vez que sumamos más servicios en un solo hilo de fibra. Ok, creo que esto ya es un tema completamente diferente, pero dándote un resumen rápido. Nosotros cuando trabajamos con splitters, utilizando un splitter PLC, lo que vamos a hacer es dividir la potencia de salida en n cantidad de salidas. Si yo estoy enviando un 100%, por así decirlo, de mi potencia en mi entrada, y son 16, voy a dividirlo en 16 salidas exactamente iguales. Por lo cual, si yo presupuesto desde un inicio, desde mi presupuesto de inicio, tomo en cuenta que la pérdida que se me va a ir generando hasta el punto de mis acometidas va enfocada a entregar 16 servicios, así yo tenga 10, no va a importar, porque yo, toda mi pérdida está presupuestada para 16. Si yo a esto le empiezo a agregar más usuarios, sí puede que ya tenga problemas, porque eso ya no está presupuestado desde un inicio. Más allá de si pierdo o no, es cómo hago el presupuesto de pérdida óptica inicial con el cual estoy desarrollando toda mi red. Igual eso se puede checar, te invito a que lo cheques en los cursos. En nuestro curso FTTX hacemos todo lo que es una preparación eh, del presupuesto de pérdida óptica, ¿ok? Y unos ejemplos prácticos más enfocados hacia lo que sería un despliegue correcto de un presupuesto de pérdida óptica. Pero va enfocado a eso, la planificación de la red. Te agradezco mucho, Sonia. Una disculpa, ahí se anda el camarógrafo llevándose la cámara. A ver, un segundo, estoy checando más las preguntas. A ver, ¿qué tipo de empalme o cierre podría ocupar para un cable de 12 hilos de figura 8? Pues con un cierre pequeño, o sea, no necesitas tampoco tanta densidad a final de cuentas, pero sí tomar en cuenta una cosa, la posible ampliación de la red. ¿Ok? Si quieres un cierre de 24 hilos, está excelente porque te quedas con una ampliación de 24 más, perdón, de 12 más. Entonces, solo tomar en cuenta este tipo de detalles. A ver, los cierres que manejas, ¿cuántas intervenciones de fibra pueden ingresar a un tipo domo? Desde 144 hasta 200, perdón, desde 122 hasta 244 hilos de fibra, dependiendo cuál sea el tipo que tengamos. Este que tenemos aquí
Es para 288, perdón, 288. Es 144 o 288. Y es para 288. Disculpa, es que está bastante pesado. Puro gym. Ok. La presentación de los webinars, ¿podrán compartirla? Sí, sí se puede, sí se va a compartir. Y igual en YouTube va a estar completamente gratis la presentación. Venden equipos para empales mecánicos. Me salí del tema, pero tenía esa duda. Venden equipos para empalmes mecánicos. Para empalmes mecánicos, más allá que el equipo, o no sé a qué te refieras, puede ser tanto el empalme mecánico, que es un dispositivo pequeño, o elementos temporales de empalme. En todo caso, ambos sí los vendemos. Solamente sería acercarte con el área comercial para que te puedan asesorar. A ver, los cierres cuentan con los herrajes necesarios para instalaciones, ya sea aérea o subterránea. Al momento de solicitar el cierre tenemos que hacer la pregunta de a dónde va a ser instalado. Nosotros hacemos la pregunta para poder tomar en cuenta qué herrajes se van a colocar. ¿Ok? Manhole es lo mismo que caja de empalme. No, una caja de empalme es lo que sería un cierre. ¿Ok? O un distribuidor, dependiendo de la región se le puede colocar, se le suele conocer así. Un manhole es un registro que va colocado a nivel del suelo. Se le conoce como manhole porque la traducción literal es hoyo de hombre. Entonces, es un espacio hueco en el cual un hombre completo puede caber para poder hacer el trabajo. Hay manhole, handhole, L2, L3. Entonces, es simplemente esto, ¿ok? Hay que dividirlos. Manhole, registros, caja de empalme, va más hacia cierres de empalme. Eso sería una caja de empalme, ¿ok? Y el manhole, no puedo llevarme la cámara para afuera, pero cuando quieran, aquí en Fibras Ópticas de México tenemos instalada toda la instalación de manholes, o sea, de registros para que los puedan ver. ¿Existe alguna norma de instalación de fibra óptica en cuanto a ictería? ¿Cómo existe para el cableado eléctrico? Como existe para el cableado eléctrico. Sí, sí existe. En este momento no te tengo la norma, o sea, no te digo que la tenga en la punta de la lengua. Sé de qué va la norma, pero con gusto pues, te puedo asegurar que te la hago llegar por correo para que la tengas bien. O sea, y la hago llegar a todos los presentes para que la puedan tener bien fija la normativa. ¿Los cierres tipo domo disminuyen la carga de datos a larga distancia? No, no, es igual que un cierre tipo horizontal, la carga de datos va a ser la misma. Todo va a depender de la cantidad de fibras y de tus transmisores y tus receptores. ¿Cuál es el cierre más pequeño? El cierre más pequeño es el cierre de un hilo, ¿ok? Que puede albergar o un acoplador con dos conexiones, o dos empalmes, ¿ok? Y por soporta dos mangas de empalme. Entonces, sería la otra opción que llegamos a tener. A ver, ok, vamos con la última. ¿Qué es mejor, un pigtail o un conector mecánico? Depende mucho. No puedo decir. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las instalaciones de fibra óptica, las instalaciones de red de fibra óptica, son orgánicas. ¿Ok? No es como que yo les pueda decir, esto se hace así y esto se hace así siempre. Un conector mecánico te genera más pérdidas que un pigtail. ¿Ok? Pero puede ser que tú necesites esa pérdida para poder llegar dentro de tu rango a tu cliente final, o puede ser que mejor necesites quitar esa pérdida y necesites usar un pigtail para disminuir la pérdida genérica que tengamos. Entonces, depende mucho. No siempre está mal tener mucha pérdida, no siempre está bien tener poca pérdida. Es ahí donde tenemos que considerar cuál vayamos a utilizar. Depende del entorno y depende de la instalación, es lo que se va a tener que utilizar. Pero bueno, sin más por el momento, les agradezco mucho. Mi nombre es José Carlos Aguilar Franco. Le regreso los micrófonos a Lenin, que va a apoyar a darles alguna información extra que va a ser de gran utilidad para ustedes. Y sin más por el momento, Lenin, bueno, a ustedes les agradezco mucho. Lenin, te regreso los micrófonos y estamos pendientes para la siguiente.